Efesios capítulo 2, verso del 13 al 19. Invitamos a todos aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales y busca su Biblia y préstanos un espacio de tiempo y aprendamos juntos de la palabra del Señor. Dice así en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2, verso 13 al 19. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, las leyes de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, para que por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos, miembros de la familia de Dios. Puede tomar asiento. Leímos todo el pasaje para poder entender el último que vamos a estar analizando, que es el verso 19. Pero en todo lo que es desde el 13, para darle un contexto y usted entienda por qué es que venimos nosotros a ser familia de Dios. Y para Dios, hermano, estaba muy claro esta necesidad que nosotros tenemos como seres humanos de poder relacionarnos los unos con nosotros. Hay una necesidad que hay en el ser humano de poder tener esa convivencia, esa afiliación los unos con los otros. Es una necesidad, como repito, de tal manera que Dios entendía que nosotros necesitábamos suplir y satisfacer esa necesidad, y es por eso que Él nos aclara en la palabra de Dios todo lo que Él ha hecho para que esa necesidad en nosotros sea suplida. Aunque la ciencia se ha tardado un poco para descubrir esta necesidad que hay en el ser humano, pero han hecho sus investigaciones. Por cierto, en el año 1943, un psicólogo estadounidense escribió un ensayo acerca de las necesidades que tiene el ser humano. Y dentro de esas necesidades él clasificaba 5. Y la primera era las necesidades básicas fisiológicas que nosotros tenemos, como el dormir, comer y todo lo que nos hace falta. Todo él lo clasificaba como prioridad en el ser humano, que si no suplía no podía subsistir. Luego tenía la segunda, que era la protección o el cuidado. Todos nosotros debemos suplir, y por eso nosotros buscamos un techo, donde tener una que nos cubra. Por esa necesidad de protección. Por eso también el niño desde temprana edad siempre busca la cobertura o la protección de sus padres, porque es una necesidad básica. La tercera estaba en tener un sentido de pertenencia, de afiliación. Y en esta es lo que vamos a enfocarnos y hablar. La cuarta era el que nosotros necesitamos autoestima. Tenemos necesidad de que alguien nos estimule para poder seguir la vida de tal manera que estemos satisfechos. Y la última era el que el hombre pueda desarrollarse o alcanzar su máxima expresión en cuanto a lo que él pueda desarrollar. Esto lo hacía en la área de psicología. De hecho, ahora en día los
terapias y tratamientos siguen usando esta fórmula o ley o ensayo que escribiera este psicólogo llamado Abraham Maslow, que ahora se conoce como la pirámide de Maslow, y lo usan en las terapias para poder identificar y decirle al ser humano que tiene estas 5 necesidades. Pero Dios, hermano, ya la sabía desde antemano, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso, a través de los escritores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, habla de esto y dice el verso 19. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, tú y yo pertenecemos y somos familia de Dios. Ahora, ¿qué es pertenecer o ese sentido de pertenencia que nosotros buscamos? Es el sentimiento que uno se identifica o que el individuo se identifica donde experimenta con respecto a un grupo, a una organización o a una comunidad. Es decir, los sentimientos que lo unen. Y en eso está lo que es la familia. Por eso es que nosotros nos sentimos tan atraídos. Siempre y cuando esos lazos que nos hagan pertenecer a la familia estén bien formados. Igual con los demás grupos. Siempre está esa necesidad que tenemos. Yo me fijo, hermano, por ejemplo, usted ve en los equipos de fútbol, y tal vez los que saben de fútbol me van a entender mejor, pero hay personas de diferentes países, forman un club, se une un equipo, y cada vez que hacen algo que les beneficia, por ejemplo, en el partido de fútbol, el delantero mete el gol, pero hasta el portero lo celebra que no tuvo nada que ver. Y allá está. Porque hay un sentido de pertenencia, de siente la victoria que es parte de. E igual, hermano, Dios quiere darnos a conocer que nosotros somos parte de la familia de Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Y para eso nosotros debemos tener claro todo lo que nosotros leímos, por eso leímos desde el 13 en adelante, para que nosotros entendamos qué fue lo que hizo el Señor para nosotros poder pertenecer a la familia de Dios. Si usted va de nuevo ahí conmigo al el pasaje que tenemos acá, el verso 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos por el pecado, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino a anunciarnos las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Eso es lo que hizo de parte de Dios para que nosotros ahora somos familia de Dios. Ya Dios sabía que teníamos esa necesidad de poder pertenecer a algo, y Él se ocupó el poder restaurar aquello que se había roto por el pecado. Por eso cuando nosotros leemos Romanos dice que nosotros todos estamos, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos, dice, de la gloria de Dios, porque ya no había esa relación. Pero hay una necesidad siempre en el ser humano, y por eso Dios vino a través de la persona de Jesucristo, yendo a la cruz del Calvario, lo que conmemoramos ahora en la Santa Cena, y pagó el precio para volver a reconciliarnos con el Padre. Y aquí hace una descripción todo lo que era el Antiguo Testamento, como Dios había escogido el pueblo de Israel, pero que estaban los mandamientos y la ley específicamente para el pueblo de Israel y los que vivían dentro de
el pueblo, de la comunidad. Pero a través de Jesucristo, ahora dice, de los dos pueblos hizo uno solo, reconciliando con el Padre. Y por esa razón, ahora tú y yo somos familia de Dios. Esto debe estar muy claro en cada uno de los hijos de Dios. La razón por la cual somos familia de Dios. Dios ya hizo todo lo que Él tenía que hacer para suplir esa necesidad. Ahora está en cada uno de nosotros cómo venimos a ser o formar miembros o parte de la familia de Dios. En esa búsqueda de pertenencia, de pertenecer a algo, nosotros debemos saber cómo Dios ya hizo lo que Él tenía que hacer. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder recibir ya lo que Dios ha hecho para nosotros? Y ahí esto es la acción que nosotros tenemos que hacer. Juan capítulo 1, versos 12 y 13 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, le creemos, venimos a formar parte de la familia de Dios. Y ahí el que se está durmiendo a su lado, tú eres familia de Dios. Y lo despierta ahí de paso. Somos familia de Dios. Sí le hemos aceptado. Ya Dios hizo su parte. Quiero insistir con esto porque a veces, hermanos, nosotros pensamos que somos familia, pero hay algo que te une al lazo familiar y que te hace sentir parte de la familia de Dios. Y esas son las dos acciones que debe ser el individuo y que no tiene ningún costo, no tiene que calificar para nada, sino decidir en cuanto a su voluntad, creer y recibir a aquel que pagó el precio para hacernos una familia en Cristo. Dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Esta palabra, mire, es muy importante que nosotros la entendamos. Les dio potestad, les dio derecho de ser hijos de Dios. Entonces tú y yo pertenecemos a una familia, a la familia de Dios. De esa manera. Ahora, para todos Dios extendió los lazos de amor y de misericordia para hacernos familia. Pero aquellos que obedecen y toman la decisión de recibir esos lazos de amor y esa misericordia, entonces formamos parte de la familia de Dios. Porque hay muchas personas que siempre dicen: no, pues yo soy hijo de Dios también. Pero no se siente como familia. A veces se siente incómodo, no se siente conforme. Y lo que hablamos acerca de lo que es el pertenecer, le debe dar un sentimiento de que es bienvenido, es aceptado y se siente parte de, porque ya perteneces a la familia de Dios. Pero no, es dependiendo si nosotros hayamos tomado esta acción. Si tú has recibido y has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú eres familia de Dios. ¿Por qué lo estoy repitiendo? Porque a veces el enemigo, hermano, es un mentiroso. Y siempre te está poniendo argumentos y quizás comentarios que te hacen sentir que estás fuera, que no perteneces. Pero si tú has aceptado y has recibido a Jesucristo, tú eres familia de Dios. Él te toma como hijo, supliendo esa necesidad que tenemos todos de pertenecer a algo. Usted sabe que muchos de los hijos que se han desligado o descarriado de su familia ha sido porque esos lazos de integración a la familia no han estado bien formados.
Y él tiene ese deseo de suplir esa necesidad de pertenencia. Y porque no han sido bien estructurados, formados, entonces por esa necesidad de tener esa afiliación, de pertenecer a algo, los hijos se descarrían y buscan afiliarse a otro. Nosotros tenemos historia en nuestro país, El Salvador, por la fluyente inmigración que hubo, quedaron muchos hogares o hijos sin la tutoría de sus padres. Y ellos, en buscar el recurso de suplir esta necesidad, buscaron en fuentes incorrectas esta afiliación, porque ellos querían pertenecer a algo. Y eso es lo que conocemos nosotros ahora como el fenómeno de las pandillas, las maras. Porque debido a esa necesidad, y a veces no es de culparlos, sino que hubo una situación social que afectó por esa necesidad que hay. Y Dios sabe eso, hermano, y por eso trata de hacer todo lo que era necesario para volvernos a reconciliar, para que ahora nosotros tuviéramos el privilegio de pertenecer a la familia de Dios. Así que tú y yo tenemos ese privilegio de ser hijos del Creador de los cielos y la tierra. Yo lo voy a repetir porque creo que tú y yo, si tú has aceptado al Señor como tu Salvador y crees en Él, tú eres hijo de Dios. Mire qué diferencia. Porque ya lo pensó un poquito, ¿no? Usted sabe, el ser hijo del Creador de los cielos y la tierra, hermano, tenemos que conocer más a Dios y saber que cuando hablamos de Él, tú tienes un privilegio de poder decir que pertenece a la familia de Dios. Yo me recuerdo una anécdota, estábamos comentando con la familia de los hermanos Mora y la muchacha cuando estaban a temprana edad, ellos participaban en un equipo de voleibol y estábamos comentando ahí, y ellas cuando dice que estaban en el equipo, ellas no querían sentirse mal y cuando les decían, ¿y ustedes de dónde son? Nosotros somos de Carajay Hill. Y decía, porque querían sentirse y estando unidas, no querían decir, Carajay, ni saben dónde queda, pero vamos a decir Carajay Hill. Somos de las montañas de Carajay. Y ahora la contaban ellas como el hecho de pertenecer y sentirse parte de un equipo o sea, orgulloso de algo. Entonces, por eso, hermano, cuando nosotros conocemos lo que Dios nos ha dado, algo que tú no puedes conseguir con todo el dinero, con todo tu esfuerzo, con todo tu trabajo, tú no puedes conseguir lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El darnos vida eterna. Y no solo vida eterna, sino ser parte de la familia de Dios. ¿Sabes qué quiere decir ser parte de la familia de Dios? Que tú puedes entrar confiadamente a la casa de papá y gozar de todo lo que Él tiene allí, hermano. Yo siempre me acuerdo de eso que uno en su casa, a tus hijos tú no le puedes prohibir de lo que tú tienes en casa que ellos pueden disfrutar. Tú no le puedes decir, si es tu hijo, tú no le vas a decir, mi hijo, allí usted en ese espacio no se puede sentar. Y si él va a la refri y abre allí, de lo que está allí no puede tomar. Él y tú sabes que lo puede tomar con todo derecho. ¿Por qué? Porque es hijo tuyo. El que es hijo de Dios y conoce quién es su papá puede entrar confiadamente ante el trono de la gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro, y Dios tiene provisión para cada una de nuestras necesidades. No importa cuál sea tu necesidad, tú tienes un papá que tiene provisión para cada una de nuestras necesidades. Por eso es que nosotros debemos saber y entender, hermano, este concepto de que somos familia de Dios. Porque Él tiene esa provisión. Pero si tú todavía no has recibido a Jesucristo, no le has creído a Él, no hay nada, hermano, nada que pueda impedir el que tú formes parte de la familia de Dios. Es tu decisión. Tú decides cuándo creer, cuándo recibirle. Porque ya de parte de Dios Él ha extendido los lazos que te hacen parte de la familia de Dios. Y poderte sentir que tú eres o estás o perteneces a la familia de Dios.
porque no hay nada que pueda detener aquello que ya Dios hizo. La decisión es de cada uno. Por eso es que insistimos siempre a la persona a llevarlo a los pies de Cristo, porque esto es lo que le abre la puerta a formar parte de la familia de Dios. Dios ya quiso, porque hay personas que dicen, hermano, cuando Dios quiera. Hace ya más de 2000 años que Dios quiso. Está en tu decisión el creerle, recibirle y de entonces poderte sentir como parte de la familia de Dios. Una vez tú eres parte, entonces vas a disfrutar de todos los privilegios de lo que dice el pasaje que leímos. Dice que nos dio el privilegio, donde dice allí al final del 12, les dio potestad de ser hechos hijos. Nos da esa potestad. Ahora, a veces aquellos que ya creyeron y le recibieron, a veces se les ha olvidado lo que Dios hizo para hacerlo familia de Dios. Y hay cosas que les están afectando porque quizás no han entendido la posición que Dios nos ha dado como hijos. Y el apóstol Pedro entendía lo que estaba pasando en aquel tiempo en la iglesia que emergía. Igualmente ahora seguimos nosotros en la misma. Y él nos vuelve a recordar la posición que Dios nos da. Él ya nos dio el derecho a ser familia por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros recibimos ese derecho como hijo al aceptarle y recibirle. Ahora el apóstol Pablo nos quiere recordar cuál es la posición. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese eres tú, ese soy yo, si hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador. Doy un espacio para que podamos meditar. O sea, esto no lo dice cualquier persona. Esto lo dijo aquel que nos hizo familia de Él, el Padre. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Entiende lo que dice ahí, hermano? Porque cuando nosotros entendemos que, imagínense, que a veces el hombre anda buscando en su afán de adquirir una posición donde afiliarse a algo para tener renombre, para poder pertenecer a algo. Y aquí el creador del universo te dice que ya Él hizo y qué es lo que tienes que hacer tú. Y ahora, ¿cuál es la posición que nos da como hijos de Dios? El poder tener esto. Tú eres un linaje escogido. Yo no sé de qué descendencia tú vienes, pero en cuanto a lo espiritual, tú eres un hijo de Dios, hermano. Un hijo de Dios. Y como hijo de Dios tiene privilegios que quizás no vamos a alcanzar en nuestra humanidad a dimensionar aquello que Dios nos ha dado como hijos de Dios y ese valor. Y eso es que por eso el salmista reclama mucho la adoración, la exaltación a Dios, porque había experimentado cosas que nosotros no entendemos que lo que Dios nos ha dado. Y el apóstol aquí, Pedro, trata de darnos una idea para podernos animar, para podernos ver dónde Dios nos sitúa y sentirnos privilegiados de poder ser parte de la familia de Dios, porque nosotros todos venimos y recibimos del mismo espíritu, y ese espíritu que nos hizo nacer de nuevo, no de obra de la carne, sino de Dios. Ese espíritu nos dio
una facultad de poder tener virtudes de las cuales yo he hablado muchas veces aquí a la iglesia, y esas virtudes son las que nosotros tenemos que dar a conocer como hijos de Dios, el fruto del Espíritu. Y si me permiten una vez más, yo se lo voy a repetir: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas son las que el Espíritu del Hijo de Dios tiene que mostrar los unos con nosotros, por eso es que dice, para que anunciéis las virtudes. Estas virtudes son eso, porque el Espíritu que está en nosotros produce eso, todas esas virtudes, y podernos nosotros llamarnos hijos de Dios. Ahora, esto de ser hijo de Dios, nadie puede romper ese lazo familiar, al menos que nosotros lo permitamos. Porque quien extiende los lazos es el Señor. Cuando nosotros tenemos bien claro lo que nos hace parte de la familia de Dios, no debe importarnos lo que los demás dicen con respecto a nuestra pertenencia o a los comentarios que hay, porque muchos ahorita no están en las congregaciones, y no hablo solamente de esta, sino de todas las congregaciones de la comunidad cristiana, que se han alejado porque no se sienten parte de. O sea, ya no voy allí porque esto y esto. Han comenzado a oír comentarios. Ay, es que no me siento parte de. Yo quiero decirle, hermano, es que no son los comentarios de la gente la que te hace familia de Dios. Lo que te hace familia de Dios es lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario por nosotros. Cuando yo tengo claro esto, que yo formo parte de, o pertenezco a la familia de Dios, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando yo acepto lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, su Espíritu viene a mí y me da la capacidad de poder anunciar esas virtudes a través de mi testimonio a los demás. Y siempre me voy a sentir parte de, cuando tengo bien claro de esto. Pero si yo no tengo claro qué es lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz del Calvario, cualquier comentario, cualquier argumento me va a alejar. Hay muchos que dicen, no, hermano, yo mejor en mi casa. Yo allá alabo a Dios, allá me meto con Dios. Pero ¿sabe qué? Hay una necesidad que no puede ser suplida. Él tiene que pertenecer a algo. Y la persona va a andar en esa búsqueda de afiliación a algo. Por eso es que nos reunimos, por eso es que estamos en comunidad, hermano, porque necesitamos tener esta relación. Nosotros somos seres relacionales, necesitamos relacionarnos. Por eso Dios extendió los lazos de amor, por eso es que nos llamamos hermanos, porque hemos sido engendrados por el mismo Espíritu. Por lo tanto, debe haber unidad. Hay un adagio que dice que entre hermanos y casados no te metas. ¿Lo ha oído? Porque hay lazos, hermano, que los unen, extendidos por sus padres. No importa que los hijos se peleen, hay lazos que lo unen, que lo vuelven a mantener unidad. Nosotros podemos discutirnos y tener diferencias por nuestras nacionalidades, por nuestra cultura, pero hay un lazo que nos es dado por el Espíritu Santo, que cuando nosotros acatamos esas virtudes que nos ha dado ese Espíritu que nos dio, siempre va a haber unidad si dependemos de esos lazos que nos hace familia de Dios. Y los comentarios, los argumentos que otras personas dicen, van a pasar, hermano, porque no tienen efecto. Si tú entiendes lo que es familia de Dios. Pero si no tienes claro y estás atendiendo las voces que vienen de afuera, y a veces el enemigo es experto y es un engañador, y para traer desánimo cualquier te hace un comentario que te hace sentir mal. Oh, mira, este dice que es cristiano y mira.
Oh, que mira este, que mira lo este. Y todas esas voces lo que vienen a hacer es debilitar nuestra fe. Preocúpate cuando el Espíritu te redarguya y te haga sentir que no andas bien delante de Dios. Porque dice que Dios corrige al hijo que ama. Y el Espíritu Santo está para eso. Ahora, cuando ya el Espíritu nos corrige, entonces prestémosle atención. Pero de ahí, cuando los demás, yo digo, no, yo soy hijo de Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Y no hay nada que se levante y pueda derrotar esos lazos de misericordia y de amor que Dios extendió para que tú y yo pudiéramos ser parte de la familia de Dios. Así es que présteme atención. Conéctese con Dios. Tenga claro qué es lo que lo hace parte de la familia de Dios y usted va a ver la diferencia en su relación con los demás. Porque vamos a sentir a pertenecer. Cuando tú no perteneces, no te importa lo que esté pasando en la familia de Dios. Pero cuando tú perteneces, como dije al principio, del equipo de fútbol, que uno es el que anota, pero todos se alegran. Aquí alguien en la iglesia cristiana, alguien hace algo y todos se molestan porque hizo algo bueno. Yo lo podía haber hecho mejor. O ni lo hizo bien. ¿Por qué? Porque no te sientes parte de la familia de Dios. Cuando tú eres parte de la familia de Dios, el mismo Espíritu pone en ti un gozo constante para ver crecer el cuerpo de Cristo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo redimido por la sangre del Cordero, donde Cristo es la cabeza. Entonces nosotros, ¿por qué no nos vamos a alegrar cuando uno de nuestros miembros hizo una labor? Debemos salir como el portero salió a felicitar al delantero que metió el gol, porque está en su equipo y van juntos a celebrar victoria. Esto para ponérselo en contexto. Como comunidad cristiana a veces nos hemos dejado envolver por el enemigo con la mentira. Acuérdese, él es padre de toda mentira. Él vino para matar, robar y destruir. Lo poquito que el Espíritu Santo está cultivando en nosotros, Él viene y comienza a poner en nuestra mente y en nuestros corazones disensiones. Pero hoy yo vengo a decirte, tú eres familia de Dios, porque fuiste redimido por la sangre del Cordero. Como familia de Dios pertenecemos a esa comunidad cristiana, no solo a una congregación, sino a todos aquellos que en el mundo entero han sido redimidos por la sangre del Cordero. Hay un solo cielo, hermano, hay un solo Dios. Nadie va a ir a un cielo diferente, y para ir allá dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Y la única manera de poder estar así es que podamos vernos como hermanos, hijos de un mismo Padre, que hemos sido alimentados con el mismo Espíritu. Yo sé, me están diciendo, hermano, 2 rayitas para abajo, por favor. Pero hay una necesidad de entender la palabra de Dios, que todos podamos ver en nuestro prójimo alguien que forma parte de esa misma familia. A un hermano porque se esté portando mal, tú no vas a querer que se vaya de la casa. ¿Qué vas a hacer? Procurar corregirlo, procurar restaurarlo, encaminarlo al bien. Esa es la labor que tenemos. ¿Cómo? Anunciando las virtudes, hermano, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Porque a veces nosotros queremos anunciar de la oscuridad de donde Dios nos sacó, y no las virtudes. Porque esas virtudes son producto de que el Espíritu Santo está en nosotros. Yo sé que los aburro con esto, pero
el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe y la mansedumbre vienen como resultado de que el Espíritu está en nosotros. Y ese Espíritu te va a sentir a hacerte parte de. Es interesante, hermano, cuando ya el Espíritu, nosotros aquí habemos de diferentes nacionalidades, pero el Espíritu, aquí no andamos discutiendo que tú eres de Guatemala, de El Salvador, de México, de Honduras, no, porque ya hay un Espíritu que nos une. Hay un Espíritu que ha transformado y nos miramos como una familia. Aquel que está diciendo, no, yo soy de El Salvador. Y no estoy en contra de que pueda haber, por eso hay diferentes agrupaciones, afiliaciones, como hablaba del equipo de fútbol. Hay equipos de fútbol integrados por diferentes nacionalidades y celebran cuando están en su grupo. Pero ya cuando le toca su selección, aun cuando ha estado jugando junto con él ahí, ya va en contra. Ya no celebra cuando el que era compañero, porque ya está en otro grupo. Eso es la cuestión de afiliación. Por eso cuando hablamos de la familia de Dios, tenemos que saber cuáles son los lazos que nos unen. No sé si me explico. Que al entender tú los lazos, ¿qué fue que nos hace familia de Dios? Siempre va a haber una unidad. Porque el que nos engendró, el Espíritu Santo, nos dio a todos a beber de lo mismo. Porque hay algunos que quizás no han gustado de ese espíritu. Y estás tratando por tu propia fuerza agradar a Dios. Pero acuérdate que Dios es el que establece los lazos. Yo nomás los recibo para obedecerlo. Una vez lo obedezco y obtenemos un resultado. Un resultado donde va a haber paz en nuestros corazones. Porque hay ya una reconciliación con aquel que nos hizo familia. Por eso cuando escribe Romanos dice, el Romanos 5:1, justificados pues, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos justificó, quitó esa barrera, todo aquello que estorbaba, todo aquel pensamiento que nos hace sentir, yo soy mejor, o que él está allá abajo, yo estoy aquí arriba, el sentirse superior a los demás. Eso lo quitó, lo borró y nos hizo un nuevo hombre, nacido del Espíritu, donde hay virtudes que nos van a llevar a una unidad. Por lo tanto, debemos saber qué es cómo estoy, hermano. ¿Eres tú familia de Dios? ¿Te sientes como familia de Dios? Entonces, mira al que está a tu lado y dile, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermano. Porque tú eres familia de Dios. Hemos sido redimidos por el mismo sacrificio. Si nosotros, vuelvo y repito, tenemos esta claridad, entonces no hay nada que nos pueda separar de esa familia. Mire lo que dice Romanos 8:38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces no hay nada, no le ande echando culpa a nadie, hermano. No diga, es que me voy a ir de la iglesia porque ya no me siento para. Jesucristo sigue sentado en su trono. Y Él sigue diciéndote con los brazos extendidos, ven a mí. ¿Te acuerdas de la parábola del hijo pródigo? El hijo se fue, hermano.
Pero allá reconoció, dice, no voy a ir aunque sea como uno de sus sirvientes. Pero mire la bondad de papá, aquel que siempre nos quiere tener a su lado. Dice que desde lejos lo vio y desde que lo vio allá, él salió corriendo a encontrarlo con sus brazos abiertos. Lo recibió, lo abrazó, le puso el mejor vestido, lo calzó y le puso un anillo para hacerle decir, pertenece a la familia de Dios. Si tú te has alejado y has pensado por cualquier cosa que te hayas alejado, déjame decirte que hay un Padre con los brazos abiertos esperándote, diciéndote, ven hijo mío, aquí estoy yo, porque yo reconcilié por medio de mi hijo esta relación entre tú y yo, y tú sigues siendo mi hijo. Ese es el privilegio que tenemos tú y yo como familia de Dios, que el Padre siempre, siempre, siempre estará con sus brazos abiertos esperando que el Hijo vuelva a casa, porque tenemos esa necesidad de poder pertenecer a algo, y es el Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, que ha provisto todo para que nosotros pudiéramos tener ese privilegio de formar parte de la familia de Dios. Que hoy puedas irte con esto, hermano. Tú eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios, eres familia del Creador de los cielos y la tierra. Y no hay necesidad que tú puedas pasar cuando tú estás bajo la cobertura de papá, que Él no pueda suplir. Porque Él tiene todo bajo control. Dice la palabra de Dios que Él suplirá todo conforme a su misericordia en gloria. ¿De qué tienes necesidad? ¿No te sientes parte de la familia de Dios? Tú puedes serlo. Tú puedes venir a Él. Nomás se necesita una decisión, arrepentimiento, confesión. Aceptar la provisión de Dios, recibirle en tu corazón. Cuando decimos recibirle es abrirle nuestro ser a Él y dice, entra Señor, toma parte en las decisiones y creer que por el sacrificio en la cruz del Calvario, ahora tú recibes potestad, derecho de formar parte de la familia de Dios. Y si por alguna razón el enemigo con sus mentiras, argumentos te ha hecho sentir que no eres parte o que no perteneces, hoy déjame decirte que Dios está con sus brazos abiertos diciéndote, ven. Y Él te vuelve a estrechar sus manos de misericordia, de amor, de perdón, de restauración, para que tú puedas sentirte acogido, puedas sentirte que perteneces a la familia de Dios. Vamos a ponernos de pie.